Estamos envueltos en una guerra mucho más fuerte que la guerra que ha existido en toda la historia de la humanidad. Esta es una guerra espiritual que trasciende incluso la existencia humana. Y este es un conflicto entre el bien y el mal. Y sobre este tema nos vamos a enfocar en esta lección de esta semana, la lección número 9, que lleva el título El conflicto cósmico. Quiero invitarte para que tengamos la palabra de oración para antes de iniciar este estudio. Oremos. Querido Padre, en este momento te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, porque permites que podamos tener este estudio que sabemos que es muy, pero muy importante para nuestra vida. Queremos, Señor, pedirte que seas tú guiándonos en esta lección que nos va a enseñar, Señor, acerca de este conflicto que vivimos a diario. Danos, Señor, tu bendición y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, es en esta ocasión la oportunidad para que recordemos lo que dice el texto para memorizar que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. En la lección para este día enfocaremos en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y es que hay un conflicto cósmico que, aunque es central en las escrituras, ha sido ignorado o minimizado por muchos. Este estudio nos llevará a explorar dos preguntas fundamentales sobre el conflicto cósmico. Y esto basado en lo que dice la palabra de Dios. En las escrituras, por ejemplo, se menciona claramente que este conflicto tiene su raíz en una rebelión originada por Lucifer, que fue un ángel creado perfecto, pero que al rechazar la autoridad que era de Dios, provocó una guerra en los cielos. El pecado, tal como se describe en la Biblia, no es producto de una falla en la creación de Dios. No fue que Dios vino a cometer un error o que se le salieron todas las cosas de la mano, sino que esto fue un acto en el que Satanás formó rebelión junto con ángeles y esto vino a interrumpir lo que fue el plan de Dios que fue dado desde la misma creación, pero también antes de esto se dio en el cielo. Y esto, hermanos, es importante porque la introducción del pecado en el mundo no fue causada por Dios, sino que el mismo pecado es algo misterioso, inexplicable quizás para nosotros, porque podríamos decir, si Dios creó perfecto a Lucifer, ¿por qué pecó? Y es para nosotros inexplicable por la razón de que no tenemos la oportunidad de saber exactamente qué fue lo que provocó todo esto. Sabemos que Satanás quería ser como Dios, pero la razón de entender el pecado, la naciente del orgullo y lo que sucedió, es algo un poco complejo de entender. Pero se encuentra basado en lo que hemos estudiado en las lecciones anteriores, en la decisión en la que Lucifer deseó rebelarse contra el amor y la justicia de Dios. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y aquí sucede algo. Satanás al rebelarse no solo desafía a Dios directamente, sino que también pone en duda el carácter de Dios y la autoridad de su ley. En las escrituras se ve que este enfrentamiento se manifiesta constantemente en la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y este es un conflicto que involucra no solo a los ángeles caídos, sino también a cada ser humano que debe decidir de qué lado estar. A pesar de la seriedad y la extensión del conflicto, la Biblia asegura que al final Cristo va a prevalecer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Aunque Satanás persigue y engaña,
La victoria final está asegurada para aquellos que seguimos a Cristo fielmente. Y esta es una promesa llena de esperanza para todos los que atraviesan en estos momentos dificultades en este mundo. Y es que el conflicto se librará hasta el final. Pero sabemos que Cristo ya ha vencido. Y el conflicto entre Dios y Satanás no es solo una lucha de poder o dominio, es una batalla sobre la naturaleza misma del carácter y la ley de Dios. Por eso tú vas a encontrar en muchos momentos, en muchas ocasiones, cómo hay esa guerra espiritual que incluso en las iglesias Satanás ha hecho un daño, llevando a que la gente desprecie el carácter de Dios y desprecie la ley de Dios. Mucha gente hoy día, muchos cristianos dicen, no, es que la ley de Dios no se debe guardar. Es una ley que quedó abrogada, que quedó abolida, que ya no se debe obedecer. Y es ahí donde se ve el ataque de Satanás, llevando a que la gente no vea a Dios, a que se dé cuenta que es necesario rechazar lo que Satanás en el cielo hizo. Y es que Satanás, al rebelarse contra Dios, cuestionó la justicia, la bondad y la autoridad divina. Y este conflicto tiene como objetivo desafiar algo muy, pero muy importante que aún hoy lo sigue haciendo. Y es como dijimos, desafía a que la ley de Dios y la obediencia a su gobierno no sea aceptado, a que se vea a un Dios que no ama, a un Dios que no, que lo único que tiene es enojo, rabia y que solo quiere destruir al ser humano. Pero según las Escrituras, el pecado entra en el mundo cuando Lucifer, al convertirse en Satanás, decide actuar contra el amor de Dios y contra ese gobierno justo de Dios y se levanta en contra de él. En resumen, el conflicto cósmico que se ha dado entre Cristo y Satanás es real y sus efectos se sienten profundamente en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos una lucha constante entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia, entre el pecado y la santidad. Y estamos constantemente en esa lucha. Pero este estudio, hermano querido, nos invita a reflexionar sobre la seriedad de esta lucha, sobre las decisiones que tomamos cada día y sobre una esperanza en que Cristo tiene la victoria, en que en Cristo encontramos el triunfo. En medio de este conflicto, la clave está en seguir al Señor, confiando plenamente y constantemente en que Cristo nos va a ayudar, en que Cristo nos salvará y que viviendo en obediencia a su ley, este llamado es un llamado maravilloso. Es un llamado sobre en qué lugar estamos, en qué parte del conflicto nos encontramos. Y es importante que decidamos de qué lugar nos vamos a poner, al lado de Cristo o al lado del enemigo. Dios nos ayudará a entender cuál es la mejor postura, cuál es el mejor lugar. Y eso lo descubriremos en esta lección. En la lección del domingo, un enemigo hizo esto. ¿Sabes? La lección para este día nos invita a reflexionar sobre el problema del mal en el mundo y cómo Jesús lo explica a través de la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola entenderemos que el mal es el resultado de la intervención de un enemigo y que Dios, aunque permite que ambos crezcan, el trigo y la cizaña, finalmente el Señor pondrá fin al mal. Vamos a ver lo que dice la parábola de Mateo 13. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Jesús aquí describe el reino de los cielos y lo describe como un campo donde se siembra buena semilla, pero mientras los hombres dormían, un enemigo viene y siembra la cizaña. Este acto del enemigo refleja cómo, aunque Dios creó un mundo perfecto, el mal fue introducido por una intervención en donde Satanás viene a hacer daño. Pero Jesús revela que la naturaleza de este conflicto al decir que un enemigo ha hecho esto. Un enemigo fue el que causó el problema de la cizaña, del rencor, de la rabia, del pecado. Y sabes, la cizaña, que representa el pecado, el mal, es sembrada por el diablo en el campo del mundo. Y el Señor Jesús explica que el campo es el mundo, pero la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno.
Este pasaje pone de manifiesto un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, entre la cizaña y el trigo, entre el pecado y la santidad, entre lo bueno y lo malo, entre Cristo y el enemigo. Y sabes, aquí se ve cómo el ser humano debe decidir a quién debe seguir. El mal no es parte del plan original de Dios, sino es el resultado de la acción del diablo y la desobediencia que nosotros los seres humanos hemos participado. Y el mal es un intruso, algo que no es o no tiene justificación dentro del propósito que Dios ha establecido para el planeta Tierra. Como se menciona en las Escrituras, en este capítulo, el diablo se rebela y se rebela contra Dios. Trajo al mundo desgracia, trajo al mundo el mal, trajo al mundo el pecado. Y aunque Dios lo permite temporalmente, ten en presente eso, el pecado está temporalmente porque Dios lo destruirá. Y Dios destruirá el pecado, la cizaña, pero también a su autor. Veamos lo que sigue diciendo la parábola. Dice así: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La pregunta que plantean los siervos, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Parece que hay una buena intención. Y aunque el mal debe ser erradicado, hacerlo antes del tiempo que debe podría perjudicar también a los justos, los cuales aún coexisten, vivimos, a pesar de que buscamos ser como Dios, ser como el Señor, obedientes al Señor, a su palabra. En el mundo también hay mal. Y en este mundo también existirán personas que estarán, como lo dice la parábola, representados como la cizaña. Entonces, en el juicio final ocurrirá en el tiempo de la siega, cuando el mal será separado de lo bueno de manera definitiva. Dios en su sabiduría permite que ambos crezcan juntos. Ahora, aquí dirás, o podemos hacer una pregunta: ¿qué tipo de semillas somos? ¿Somos cizaña? ¿Somos trigo? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Cómo nos comportamos delante de Dios? ¿Cómo estamos inmersos en medio de este conflicto? Porque si en medio de este conflicto somos cizaña, pues quizás por un tiempo podremos crecer, pero va a llegar un momento en que esa cizaña será sacada. Y mientras el Señor en este tiempo de gracia nos da la oportunidad a todos de arrepentirnos y cambiar, tenemos este privilegio de hacerlo, aunque seamos quizás o nos hayan instruido, nos hayan enseñado a pecar, nos hayan guiado quizás nuestros padres o nuestros familiares o las personas en donde vivimos, de pronto nos dieron un mal ejemplo y hacemos cosas o hicimos cosas que no estaban bien. Pero tenemos un tiempo de cambiar, y si este es el momento en el que tú estás buscando a Dios, acercándote a Dios, conociendo a Dios, o ya eres bautizado hace mucho, pues tienes la oportunidad de empezar a caminar en el camino del trigo. Esta parábola, cuando habla del trigo y la cizaña, nos ayuda a entender la realidad del mal en nuestro mundo y ese origen en el que un enemigo que se opone a Dios vino a hacernos daño. Y aunque el mal existe, Dios ha permitido que coexista con el bien hasta el momento final de la historia, cuando Él haga justicia, cuando Él separe lo justo de lo injusto. Pero esto no es tarea de ningún pastor, ningún anciano, ninguna persona. Esta tarea es de Dios. Mientras tanto, debemos ser conscientes de la lucha cósmica en la que estamos inmersos, y así debemos confiar, debemos ser pacientes y esperar en la sabiduría de Dios. Y aunque no debemos ser indiferentes ante el mal, debemos también reconocer que Dios tiene el control total, que a veces no lo entendemos. En la lección número 7 veíamos acerca del problema del mal. Y es casi difícil, imposible entender por qué Dios ha permitido tanto mal. Y es que, sabes, el primer afectado en este conflicto cósmico ha sido Dios, porque Él ha perdido a la tercera parte de sus ángeles, pero también ha perdido a un mundo que decidió pecar y fue entregado a este mundo a las manos del enemigo. Este llamado, hermanos, es para que cada uno de nosotros viva con esperanza, sin perder la fe en que al final el Señor triunfará, en que el Señor está al control, y al final el Señor nos dará la corona de vida para los que se prepararon, para los que perseveraron, para los que fueron fieles,
Por eso debemos esperar en el Señor. En la lección del lunes, el origen del conflicto en la tierra. En este día de la lección exploraremos el origen de este conflicto que ha marcado la historia de la humanidad. Y desde sus inicios, en especial como el mal, que no formaba parte del plan original de Dios, llegó a este mundo a hacer daño. Y este estudio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y además el amor de Dios. Y esto es clave que lo entendamos porque hace parte de este conflicto cósmico. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí la declaración de Dios sobre la creación refleja la perfección original del mundo, sin rastro de maldad, no había pecado. Todo lo creado estaba en su lugar y la armonía reinaba entre el Creador, el hombre y la naturaleza. Pero sabes, el mal no surgió de la creación misma, sino que fue introducido por ese hombre que trajo la cizaña. Por eso fue traído de una manera ajena para dañar la perfección original del plan que Dios tenía. El mal no es una creación de Dios, sino que entró a través de una decisión humana que no fue impuesta, que fue libre. Es decir, el pecado no es un invento de Dios, Satanás sí lo trae y el ser humano lo acepta. Entonces, teniendo en cuenta esto, Dios observa toda su creación y declara que era bueno en gran manera. Cuando Adán y Eva no habían pecado, pues no había nada malo. Pero uno se da cuenta que aquí en el texto dice que era bueno en gran manera. O sea, lo que Dios había creado en cada día de la creación había sido bueno. Pero el principio o la creación, como dice la Biblia, era bueno, era perfecta. Pero el ser humano cambió esa condición. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí encontramos la historia de la caída del hombre. La serpiente, identificada como el enemigo de Dios, Satanás, engañó a Eva y poniendo en duda el carácter de Dios, la veracidad de su palabra. Y sabes, aquí se siembra la duda por el enemigo y llevó a esto a Eva a cometer algún error, una decisión fatal al decidir comer del fruto prohibido. Y a mí me llama la atención que Eva cambia el concepto de lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, es malo, es desobediencia, es pecado, trae muerte. Y ella decide seguir. Y llega a cambiar su concepto, porque el engaño de la serpiente no fue una falsedad, sino una estrategia de ataque contra la relación de confianza entre Dios y la humanidad. Porque el enemigo utilizó la duda para sembrar la desobediencia, una semilla que creció rápidamente y trajo consecuencias trágicas. La caída comenzó cuando Eva dudó de la bondad de Dios, cuando optó por desobedecer, cuando quiso ir en contra de Dios y empezó a concebir lo que Dios había dicho que no debían comer, lo empezó a concebir como algo bueno para ella. Cuando ella lo vio como bueno, cayó, desobedeció, concibió y se fue en contra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15 da la respuesta al problema. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es reconocido como el primer anuncio del Evangelio, que predice la venida del Mesías, quien finalmente vencerá al mal. En medio de este conflicto, Dios ofrece una salida, asegurando que la restauración futura de la paz, Dios la dará. Dios declara aquí la
futura enemistad entre la serpiente y la mujer. Y también promete que el descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta promesa de victoria sobre el mal es la base de nuestra esperanza. Aunque el mal parece dominar temporalmente, el plan de redención, el plan de Dios ya estaba en marcha, asegurando que el mal sería vencido y que al final la justicia prevalecería. Aunque, sabes, hermano querido, la maldad ha surgido y aunque el ser humano haya caído en el pecado, Dios ya tenía un plan de restauración, un plan de poder dar salvación al ser humano. Y esta promesa, este mensaje de Génesis capítulo 3, versículo 15, señala el futuro sacrificio de Cristo y además su victoria definitiva sobre el mal. ¿Sabes? Aunque el ser humano pecó, aunque el ser humano desobedeció, el mal no formaba parte del diseño original de Dios. Su entrada en la tierra, su resultado fue un mal para el ser humano. Fue la oportunidad en que la libertad humana se diera hacia el pecado, hacia la manipulación, hacia el enemigo, para sembrar desobediencia en cada uno de nosotros. Sin embargo, el relato de la caída no termina en desesperación, no termina en miedo, en apartarse de Dios, en acabarse todo, sino que Dios nos ofrece una promesa. Dios le prometió a Adán y Eva que iba a haber un resultado, la muerte, pero después de ello, dice el Señor, hay salvación. Y sabes, eso es similar, es de igual forma para nosotros. Es una oportunidad en que nosotros también podamos decirle a Dios, Señor, quizás he caído, he pecado, he faltado, pero Señor, que tu sangre, que tu sacrificio sea válido en mi vida. Y seguirá válido hasta el momento en que el Señor lo determine, hasta cuando el tiempo de gracia se cierre. Pero en medio de este conflicto cósmico, la victoria de Dios ya está asegurada. Debemos reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, sobre lo que creemos acerca de Él y cómo nuestras decisiones están influenciadas por nuestra confianza en su carácter, en la confianza en sus promesas, para orientarnos hacia la obediencia, hacia hacer lo que está bien. En medio de esta lucha, hermano querido, yo sé que a veces podemos pasar por diferentes problemas, dificultades, acechanzas del enemigo, pero recordemos que el plan de redención ya está en marcha. Y con el Señor, la esperanza de restauración es fija. Dios va a salvar a su pueblo. El Señor, al aceptarlo a Él como nuestro sacrificio, como nuestro Salvador, ya nos asegura la victoria. No somos perdedores, no estamos vencidos. Quizás perdemos una batalla, pero no hemos perdido la guerra. La guerra la ganará el Señor. Y ya la ganó, porque la ganó en la cruz. Cuando te aferras al Señor, cuando te aferras a su amor, a su misericordia, y cuando vives para Él en obediencia, estás caminando en fe y en hacer lo que Dios quiere. Por eso sigamos al Señor, que Él tiene la victoria. En la lección del martes, el origen del conflicto en el cielo. En esta lección, en este día de la lección, abordaremos el origen del conflicto cósmico desde una perspectiva celestial, entendiendo que antes de la caída de Adán y Eva, el mal ya existía en el cielo. Este estudio nos invita a reflexionar sobre la caída de Lucifer como la rebelión que comenzó en el cielo y cómo esto se trasladó a nuestro planeta Tierra y cómo todo esto revela la importancia del libre albedrío en la creación. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector,
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que temían. Encontramos una poderosa descripción del ser que eventualmente se conocería como Satanás. Lucifer era originalmente un querubín, un ser perfecto, lleno de sabiduría, de hermosura, y colocado allí en el huerto de Dios, o como dice allí el Edén celestial. Pero esa perfección era hasta que se halló en él maldad. En este caso, la perfección no significaba una falta de libre albedrío. No era que él no pudiera decidir, sino que tenía la capacidad de elegir. A pesar de su belleza, de su sabiduría, de su hermosura y de todo lo que tenía, Lucifer permitió que su corazón se enalteciera debido a eso, a su hermosura. Lo que lo llevó a la corrupción, a lo que lo llevó a la rebelión. Su caída comenzó cuando usó su libre albedrío para dar paso al orgullo. En lugar de seguir la humildad que caracteriza a la grandeza que Dios siempre ha esperado de todas sus criaturas, Lucifer fue creado en una posición de gran honor y de bendición. Pero al no reconocer la supremacía de Dios, al no reconocer a Cristo y exaltar la belleza del Señor, sino que quererse alabar y reconocer Él mismo, se apartó de la fuente de la perfección, se apartó del poder, se apartó de Dios. Isaías 14, 12 al 15 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí Isaías complementa lo que dice Ezequiel, porque aquí ampliamos nuestra comprensión acerca del origen del conflicto. Porque aquí se revela que los pensamientos internos de Lucifer eran un poco ladeados o guiados hacia lo que era el orgullo. El enemigo de las almas decidió exaltarse colocando su trono por encima del trono de Dios, deseando ser semejante al Señor. Y este deseo de usurpar el lugar de Dios, basado en el orgullo, basado en su belleza, fue el núcleo de su rebelión. Porque Lucifer no solo deseaba la grandeza, sino que anhelaba el reconocimiento divino, lo que lo llevó a calumniar a Dios, lo que lo llevó a rebelarse contra Dios, lo que lo llevó a hacer rebelión contra el Señor. Ahora, ese tema es interesante, hermanos, porque Satanás hace algo que la verdad en ocasiones el ser humano desea: ser igual a Dios, vivir lejos de Dios, separarse de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva, porque a Eva se le presentó que podía ser igual a Dios. Y eso mostró inmediatamente la naturaleza de la tentación, porque Satanás también quería ser igual a Dios. Y sabes, ese deseo de ser como Dios no solo fue una lucha por el poder, sino una distorsión completa del propósito original que Dios le había dado, porque él no aceptó ser un querubín, no aceptó ser un siervo de Dios. La caída de Lucifer es un ejemplo clave de cómo la perfección original de un ser creado puede ser alterada por el mal. Y ese mal que se origina por nuestro mal uso del libre albedrío. Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de elegir, pero el usar el mal o el mal uso del albedrío, pues nos lleva a que podamos hacer lo que Satanás hizo. ¿Sabes? Lucifer hizo algo, y era que aunque era perfecto, dice la Biblia, se halló en ti maldad. Esto plantea una pregunta profunda: ¿cómo puede un ser perfecto caer? Es una pregunta muy, muy, muy profunda. Pero sabes, la perfección no significa falta de libertad para elegir, sino que implica la capacidad de elegir bien, la capacidad de hacer lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Y si nosotros queremos recibir bendiciones, estar bien, ser buenos y recibir todo lo bueno que trae ser fiel a Dios, pues necesitamos ser fieles, necesitamos ser obedientes, necesitamos
usar nuestro libre albedrío para Dios. Pero Lucifer tenía la libertad de elegir y entonces estaba entre servir a Dios o rebelarse y enaltecerse buscando ser igual a Dios. Y saben, su elección de orgullo lo llevó a que se diera la caída, la desgracia, el pecado y la maldad. Lucifer, al usar mal su libertad, eligió el orgullo, eligió la rebelión, eligió irse con las consecuencias devastadoras del pecado, no solamente para él, también para los demonios y para todo el universo. ¿Sabes, amigo querido? El conflicto en este momento y en el momento en que surgió tiene una base, la lucha no solamente por el poder, sino se quiso distorsionar el carácter de Dios, ese carácter de amor, ese carácter de humildad y ese carácter que nos lleva a confiar en Él. Si vemos, esta lección nos invita a reflexionar sobre el papel crucial del libre albedrío en nuestras propias decisiones y cómo nuestras elecciones pueden acercarnos o alejarnos del Señor. Por eso es importante que reflexionemos sobre la importancia de elegir humildemente a Dios, de servir al Señor. Y es probable que tú digas, bueno, yo tengo un cargo muy importante en la iglesia, yo soy anciano, soy pastor o no sé lo que sea, qué cargo tengas. Pero tengamos cuidado porque puede ser que nos pase lo de Lucifer. Lucifer llegó a pensar que porque era hermoso, porque tenía sabiduría, porque tenía experiencia, porque era especial, entonces podía rebelarse y ser igual a Dios. No sé si lo has visto, pero por ejemplo en la Biblia se ve el caso, por ejemplo, de la rebelión de Coré. Coré reclamaba ser como Moisés. También la hermana de Moisés y su hermano Aarón, que cuando hablaron en contra de Moisés, dijeron, y es que no podemos ser igual que Moisés. ¿Acaso Dios no habla a través de nosotros? Cada vez que queremos el puesto de otro, o así también como lo dicen los discípulos, cuando ellos decían, yo quiero ser el mayor, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién es el mayor? Y el Señor siempre dijo, el que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. Ahora, estas cosas son importantes entenderlas, porque la elección de Satanás nos enseña a nosotros el cuidado que debemos tener de nuestras decisiones, de nuestras elecciones y de nuestras preferencias. No podemos preferir más el poder que a Dios. No podemos ir detrás del orgullo. No podemos ir detrás de la fama. No podemos ir detrás de lo que el ser humano quiere dar. No, tenemos que ir detrás de la obediencia, hacer lo que Dios dice, servir al Señor. Es importantísimo que no nos dejemos llevar por el orgullo. Puede ser que cantes hermoso, puede ser que prediques muy bien, puede ser que tengas un talento muy especial. Pero si eso no está untado de la presencia de Dios, dirigido por la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo, de nada nos sirve. Será como címbalo que retiñe. Necesitamos la esencia de nuestro servicio al Señor. Necesitamos amar al Señor. Necesitamos vivir para el Señor. Solo así, cada cosa que hacemos tiene sentido. Hermano querido, no nos alejemos de Dios a través de nuestras malas acciones, de nuestras malas elecciones. Hagamos todo para la gloria de Dios y reconozcamos al Señor siempre, porque si no lo hacemos aquí en la tierra, no lo haremos en el cielo. Ahora imagínate tú llegando al cielo y queriendo que tu don sea más resaltante que la de los ángeles o que la de otro ser humano. No, eso no funcionará así, no va a ser así. Es necesario, hermanos, que dejemos que Dios guíe nuestro corazón. Y si es probable que te sientes alabado, te sientes feliz porque te reconocen, le digas a Dios, Señor, perdóname y ayúdame. Permite que la gloria solamente te la lleves tú. Tenemos o corremos un grande peligro cuando dejamos que la adulación, cuando las palabras bonitas, cuando los piropos o cuando esas cosas bonitas que dicen por lo que hacemos, nos pueda llevar a apartarnos de Dios. Tengamos cuidado. Siempre reconozcamos que el único que debe merecer la honra, gloria y adoración es Cristo Jesús. En la lección del miércoles, si me adoras. En este estudio abordaremos el conflicto entre Cristo y Satanás, pero ahora revelado a través de las tentaciones en las que el Señor en el desierto, en el contexto de Mateo 4, se dieron. Veamos lo que dice allí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y sabes, nuestra dependencia no debe estar en las cosas materiales, sino en lo que dice la palabra de Dios. El escrito está. Y ese escrito está, nos da vida espiritual, nos da sentido. Nos podemos aferrar a través de la Biblia, de las promesas del Señor, en que en ellas el Señor nos va a sustentar. En esta prueba del desierto, el Señor nos muestra cómo el ayuno y la dependencia de Dios fortalecen también nuestra relación con Él. Porque si ves, allí se da la oportunidad en que Jesús parecía físicamente débil, pero su fe estaba fortalecida y estaba listo para iniciar su ministerio. Pero se ve que después de esto, en la segunda tentación, Satanás ahora usa las escrituras, usa la palabra de Dios para decir: escrito también está, yo también conozco las escrituras. Y entonces le dice: bueno, necesito que tú te postres y me adores, porque yo también conozco lo que dice Salmos. Y de manera incorrecta usa la palabra de Dios, sugiriéndole a Satanás que él puede también ayudarlo, ¿sí? Pero, ¿sabes? El Señor responde con otro versículo, porque el Señor, aunque, como digo, estaba débil físicamente, el Señor no estaba débil espiritualmente. Su apariencia parecía estar desgastada y de pronto parecer frágil, pero el Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí se ve algo muy importante. Satanás va a querer siempre manipular las escrituras, va a querer siempre usar las escrituras para su propio beneficio. Y Satanás usa la palabra de Dios de manera engañosa, tratando de que el ser humano distorsione la verdad. Incluso Satanás puede usar un 99% de verdad, pero va a usar un 1% de mentira. Y eso lo hace en todos los aspectos, no solamente en lo espiritual. En todos los aspectos nos quiere llevar a la perdición y puede parecer muy bonito, agradable, puede ser puro, pero un 99%. Pero hay un 1% que nos debe llevar a reflexionar y mirar si es lo que Dios espera. La Biblia deja claro que nosotros debemos buscar que todo lo que sea puro, todo lo que sea honesto, Dios espera el todo, no un porcentaje, no una partecita. Debemos, hermanos, interpretar las escrituras con sabiduría, no con el deseo de probar a Dios, sino para seguir su voluntad, no para dudar de Dios, sino para entender que lo que Dios tiene para sus hijos es lo mejor y siempre estará estipulado en su palabra. Satanás va a usar la palabra de Dios de una manera incorrecta y va a usar la palabra de Dios para burlarse de nosotros, para atacarnos. Y si no conocemos la palabra de Dios, hermanos, fácilmente nos va a arrastrar. Por eso la respuesta del Señor Jesús es: también está escrito. Y el hecho de que el Señor diga eso es porque conocía la palabra de Dios y también conocía a Satanás. Y en tercer lugar, le ofrece los reinos del mundo. Le dice que le da la oportunidad de recibirlos si él se postra y lo adora. Esta es la verdadera intención de Satanás: usurpar la adoración que solo le pertenece a Dios. Jesús inmediatamente, cuando entiende las intenciones del enemigo, dice que lo rechaza y reafirma que solo a Dios se le puede adorar, que solo a Dios se le debe servir. Y dice allí: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Qué maravilloso tener esa experiencia que tuvo el Señor, de conocer las escrituras y ante las acechanzas del enemigo, ante la tribulación, siempre defendernos con un escrito está. El enemigo está al acecho, hermanos, y él busca desviar nuestra adoración para que le sirvamos a él. Y fácilmente nos vamos a ir, porque el camino de este mundo es ancho, es de perversión, es de maldad, y al mundo le agrada ver que en una iglesia no le dicen lo que está mal.
Al ser humano le agrada que no le pongan problemas, que todo lo que yo voy a hacer está bien, no pasa nada, nadie me dice nada. Pero hoy día amonestar y exhortar a las personas es difícil, porque a la gente no le gusta que le digan que está mal, aunque sepa que está mal. Es interesante esto, hermanos, porque, ¿sabes? En la vida cotidiana, Satanás busca que pongamos nuestro enfoque en el poder terrenal, en el reconocimiento humano. Y en lugar de Dios, pues dejemos todo el reconocimiento que debemos darle a Dios, honrar a Dios y buscar hacer lo que el ser humano busca, que es ser igual a Dios, que es tener reconocimiento, que es ser adorado, reconocido y recibir las banalidades de este mundo. Efesios 6:12 nos recuerda la situación de nosotros como hijos de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Sabes, la lucha es descrita en este versículo no es contra seres humanos, no es contra el hermano que está allí en la iglesia, no es contra el pastor, no es contra el anciano, no es contra un líder, no es con el hermanito que está por allí. Esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra fuerzas invisibles, contra fuerzas espirituales, contra fuerzas malignas, contra fuerzas más poderosas que nosotros. Si dejamos que o nos desprendemos del poder de Dios, pues nos van a poder vencer. Y todas estas fuerzas malignas de pecado, de maldad, buscan desviar nuestra fe, nuestra atención y alejarnos del Señor. Y esta lucha no es de una vez al año, es de todos los días. Es una lucha constante. Y aunque no la veamos y no podamos decir, es que aquí está Satanás, no lo vemos así, pero vemos sus efectos porque son reales y se ven en nuestra vida. Se ven cómo Satanás usa personas, situaciones, circunstancias que nos llevan a dudar incluso de Dios. Si no somos conscientes de esta lucha espiritual, podemos ser presa fácil. Seremos vulnerables a las tentaciones. Y si aparte descuidamos el estudio de la palabra, pues vendrán las distracciones, vendrán los engaños, vendrá todo lo que Satanás tiene, ese armamento completo para dañarnos, para destruirnos. La Biblia nos invita y nos insta a estar alertas, a estar firmes en la fe, sabiendo que la batalla no es solo física, sino también espiritual. A que seamos también conscientes de esta realidad que nos prepara para actuar con sabiduría y diligencia. Siempre dependamos de Dios. Siempre que empecemos un día, dejemos todo en las manos de Dios. Señor, hoy te entrego mi vida, haz todo lo que tengas que hacer por mí. Ayúdame a mantenerme en tu camino en este día. Y al finalizar el día, Señor, si en algo me equivoqué, Señor, perdóname. En esta noche me voy a acostar, voy a dormir. Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando hacemos eso, hermanos, pues estamos dejando nuestra vida completamente al Señor. Cuando tú te sientas quizás en una tentación fuerte, arrodíllate. Y en esa oración di, Señor, envía a tus ángeles, susténtame. Señor, fortalece mi fe. Señor, estoy a punto de pecar. Señor, estoy a punto de fallar. Pero necesito que me ayudes. Apártate de ese lugar y deja que Dios te ayude, que te fortalezca. Porque así como los ángeles socorrieron a Jesús, también lo pueden hacer con nosotros. También nos pueden ayudar. También podemos enfrentar esas pruebas y permanecer fieles hasta el fin. Y la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La lección del jueves, la naturaleza del conflicto cósmico. Y en esta lección veremos cómo se trata este tema de la naturaleza del conflicto que se ha dado entre Cristo y Satanás, entre Dios y ese enemigo que ha querido perturbar. ¿Y a qué quiere o qué quiere Satanás hacer? ¿Cuál es esta lucha de poder? Este conflicto es una disputa sobre el carácter de Dios. Satanás quiere destruir el concepto, distorsionar la bondad de Dios y la justicia de Dios. El conflicto de los siglos, en la página 552 dice, en su trato con el pecado, Dios solo podría emplear la justicia y la verdad. Satanás podía usar lo que Dios no podía usar, la adulación y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles y sostenía que Dios no era justo al imponer leyes y reglas sobre los habitantes del cielo, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas solo estaba buscando la exaltación
de sí mismo. Y qué interesante porque la cita dice que Satanás usó la adulación, usó el engaño. Dos cosas que Dios nunca ha usado. Dios no ha podido defenderse y eso es lo que ha demorado. Hay una pregunta allí en la lección 7 y quiero responderla ahora en este momento, porque había un hermano por allí que colocó: pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios se ha demorado tanto? Bueno, la razón de por qué Dios se ha demorado tanto en resolver el problema es que ha tomado tiempo. Dios ha permitido que el curso de acción se vaya dando por una razón, para demostrar quién estaba equivocado. Dios ha permitido que en este conflicto cósmico Satanás haya quedado en evidencia, tanto para el cielo como para los seres de otros mundos y como para nosotros, de que Satanás era el que estaba engañando, de que Satanás, todas esas acusaciones que había hecho en el cielo, eran mentira. Por eso Satanás al inicio fue difícil hacer algo, porque Dios quedó de cierta forma bloqueado, porque Dios no iba a usar la mentira, Dios no iba a usar el engaño, Dios iba a permitir que el tiempo dijera lo que Satanás realmente tenía intención, cómo Satanás estaba buscando destruir. Y solo el tiempo ha demostrado que el enemigo es Satanás. Pero allí se deja claro que todas las acusaciones contra el poder de Dios, contra el carácter de Dios, fueron infundadas por Satanás. Y se ve claramente que quien está en lo incorrecto es Satanás, que quien está en lo correcto y quien ha demostrado ser fiel, bueno y bondadoso ha sido Dios. Juan 8, 44, 45 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús describe al diablo como el padre de mentira, porque fue quien la creó. Y además se le llama como el homicida desde el principio. Satanás, a lo largo de la historia, ha intentado sembrar dudas sobre la naturaleza de Dios, llevándonos a nosotros a cuestionar si debemos creer o no a Dios. Y ese cuestionamiento o esa estrategia siempre ha sido la de engañar y manipular, ocultando el verdadero carácter maligno. Las mentiras de Satanás no solo distorsionaban la verdad de Dios, sino que buscaban arrastrar a la tercera parte del cielo y también a nosotros los seres humanos, llevarnos al caos, fomentando desconfianza en nosotros en cuanto al carácter divino. Pero Apocalipsis 12, 7, 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La gran batalla en el cielo entre Miguel y el dragón o Satanás se da en una lucha, como dijimos, cósmica, y tiene profundas implicaciones sobre el destino de Satanás y su ejército, porque Satanás fue lanzado fuera del cielo y su influencia comenzó a corromper la tierra. El libro de Apocalipsis capítulo 12 refleja lo inevitable que es el triunfo final de Dios, ese triunfo que vence el mal, que muestra el mal y muestra las condiciones y las características de lo que hizo Satanás. El conflicto cósmico no es una lucha de poder, sino de carácter. Satanás se opone a Dios al presentar una acusación falsa sobre su carácter. Y con ese principio, con esa primicia, en ese contexto, la lucha no se resuelve con fuerza, no se resuelve con argumentos, sino mostrando la justicia, mostrando los frutos. Por eso el Señor vino a enseñar: por sus frutos los conoceréis. Cualquier persona que hable bonito o que parezca ser bueno, solo se puede comprobar si lo es con sus frutos. Satanás ha demostrado a través de sus frutos, de sus calumnias, de sus mentiras y de todo lo que ha hecho, que él es el que estaba mal. Estamos en una lucha espiritual y debemos aferrarnos a la verdad de Dios. Debemos confiar en su amor. Debemos confiar en que el plan que Él tiene para todos nosotros es un plan perfecto, es un plan bueno, es un plan que nos llevará a la vida eterna. Por eso es importante, hermano querido, que dependamos del Señor, que vivamos para el Señor, que le sirvamos al Señor, porque solo eso nos lleva a la victoria. En la lección del viernes, para estudiar y meditar,
Vamos a revisar lo que dice el libro del conflicto de los siglos en la página siguiente. Para bien del universo entero a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. A través del tiempo ha quedado claro quién ha estado en el lugar incorrecto, quién ha sido el que ha provocado rebelión, mentira y pecado. Y sabes, hermano querido, es muy determinante, es demasiado importante que tú y yo decidamos dónde vamos a estar. Satanás lo único que ha traído a este mundo es engaño, mentira, ha venido a robar, a matar y a destruir. Solo ha venido a hacer daño al ser humano. Y como él ya no tiene una oportunidad, como él ya se ha condenado, él busca como león rugiente buscando a quien devorar. Y este tiempo, Satanás está buscando todas las maneras posibles para llevarte a la destrucción, para llevarte a la muerte. Y es ahí donde, ante tantos caminos que ofrece Satanás, como la mundanalidad en la música, como las modas, como el orgullo, como la vanidad, como cada cosa que establece en las redes sociales, con el mal contenido que se ofrece al mundo. Y ahí podemos ser entrampados, podemos caer en las redes del enemigo. Y ahí es donde nosotros podemos caer fácilmente, desviarnos del camino de la salvación. Por eso es importante que valores lo espiritual, que le des tiempo a la oración, que le des tiempo a leer la palabra de Dios, que le des tiempo a conocer más del Señor, a profundizar más en su amor. Porque ya en este momento estamos cerca de la venida del Señor. No sé si lo sientas así, no sé si sientes que el Señor ya está por regresar. Pero si ese es tu deseo, yo quiero invitarte a que en este conflicto cósmico entre el bien y el mal te decidas por Cristo. Es la mejor decisión, es el mejor camino y es la mejor oportunidad que tenemos ahora. Llegará un momento en que la gracia se cerrará, el tiempo se acabará y ya no podremos echar para atrás. No hay tiempo que perder. No sabemos cuándo vendrá el Señor, porque el Señor no ha dicho cuándo, pero lo que sí nos ha dicho es que perseveremos hasta el fin. No vale la pena nada de este mundo, ni las riquezas, ni la vida que nos ofrece este mundo, porque al final lo único que ofrece este mundo es muerte. Pero Cristo ha prometido la vida y dice el Señor que aunque muramos, si creemos en Cristo, vamos a resucitar, vamos a vivir y esa vida es eterna. En esta semana, dile al Señor, Señor, ayúdame a preferir lo espiritual, ayúdame a preferirte a ti. Y quiero que digamos así como dice el himno y lo coloques allí en los comentarios. Yo prefiero seguir a Cristo. Si decides por Cristo, si deseas y a través de este estudio te ha ayudado a entender que este conflicto cósmico lo único que ha buscado es desprestigiar a Dios y dañar su carácter, hoy, si te haces del lado de Dios, dile al Señor, Señor, yo prefiero seguir a Cristo. Y dile eso. Y que no sea solamente una escritura, no sean solamente palabras, sino que sea una realidad. Quiero invitarte para que oremos y agradezcamos a Dios. Oremos. Querido Padre, hoy preferimos a Cristo ante cualquier cosa. Es probable, Señor, que el enemigo ha ganado luchas y nos ha llevado, Señor, a distorsionar tu carácter, a ver quizás el pecado como más agradable que lo santo. Pero hoy, Señor, ayúdanos a vencer, a ser victoriosos en tu amor. Hoy te suplico, Señor, que nos ayudes. Te pido que bendigas a mi hermano que está allí viendo este video. Dale, Señor, tu bendición. Sálvalo a él. Salva a su familia. Ayuda a aquel que está apartado de sus caminos. Aquel que se ha ido, Señor. Pero si ha sido instruido en tu palabra, Señor, tu palabra se cumple cuando dices que aunque se apartare, aunque pudiesen venir las tormentas, Señor, si el niño o el joven fue instruido en tu palabra, no se apartará de ti, Señor. En este momento oramos por los que se han ido y ayúdanos a decidirnos por Cristo, a saber que tú, Señor, estás al control. En esta hora pedimos tu presencia y que nos bendigas en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Nos vemos en una próxima lección. Dale me gusta a este video, compártelo y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te bendiga.